El ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, anunció que el gobierno va a invocar la Ley de Seguridad del Estado a quienes participaron en la quema de un bus del Transantiago durante este día martes. La medida ha generado polémica en el ambiente político. Para conversar sobre esta primera jornada de paro nacional convocado por la CONFECH, la Ley de Presupuesto y otros temas, estamos acá en los estudios de CNN Chile junto al diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cristian, y un saludo a todos tus telespectadores. Sí, pues ya le voy a preguntar de qué color va a elegir el iPad, si blanco o negro, pero antes quiero que conversemos de otros temas, eso lo vamos a dejar para el final, porque ha generado, lo conversamos fuera de cámara. Me vengo enterando. Alguna polémica y usted se viene enterando, pero lo que ha marcado la pauta informativa en temas mucho más serios que el tema del iPad es este paro nacional. ¿Cómo lo ha visto usted, esta quema del bus y la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado por parte del ministro del Interior? Empiezo por lo último. Yo creo que es simplemente un error. Algunos colegas, antes de desplazarme desde Valparaíso hasta acá para llegar a tu programa, me señalaron: no, Ricardo, no un error, un horror. ¿Ya? Es una locura. No puede ser que un presidente de la República o un gobierno vaya a Naciones Unidas y hable de lo espectacular que es el movimiento estudiantil chileno, pero acá, en cambio, diga aumento de penas, criminalización e incluso represión en forma exacerbada. En Rancagua, el reporte que tengo es de más de 17 detenidos y un joven con una rodilla fracturada. Ya el 12 de agosto, hace muy poco, tuvimos en Rengo, una comuna súper tranquila, Cristian, de mi zona, más de 11 detenidos, y todas las detenciones, salvo una, fueron declaradas ilegales. ¿Y sabes lo que determinó la jueza de garantía? Ofíciese al fiscal militar por agresión de carabineros a los jóvenes, el 12 de agosto. No vayamos a terminar con jueces de garantía que nuevamente terminan oficiando a la fiscalía por maltrato de carabineros a los jóvenes y no al revés como han pretendido carabineros. Yo creo que carabineros está tratando mal este tema y el ministro del Interior está tratando pésimamente este tema. ¿Y cómo ha visto esta jornada de paro nacional? Hoy día fue un paro de cierta manera mucho más tranquilo de la jornada que se viene en las próximas horas con marchas y los incidentes que cada vez que hay marchas se producen, desgraciadamente. A ver, siempre vamos a rechazar. Se lo pregunto, diputado, básicamente acordándome que el paro nacional pasado su partido apoyó esta movilización. Sí, por cierto. Y la apoyamos en el contexto de lo que significa un descontento general de la sociedad, por cierto, a partir de la problemática educacional, que no va para más, pero donde la sociedad tiene un descontento permanente, producto de una serie de abusos y de atropellos. La Polar es una de las expresiones, digámoslo, o sea, quien crea que solo las movilizaciones estudiantiles canalizan el problema del movimiento estudiantil se equivoca. Eso y muchas cosas más. Y en ese contexto lo apoyamos, ¿ya? Por cierto, vamos a rechazar siempre categóricamente a aquellos que usan estas manifestaciones para hacer desórdenes, vandalismo o cometer delitos. Pasan los estadios, las familias quieren los estadios de forma tranquila y sin embargo hay gente que lo único que hace es hacer destrozos en los estadios. Pero no vamos a sancionar a quienes quieren ir a ver fútbol por aquellos que cometen ilícitos. En las movilizaciones pasa lo mismo. El derecho a expresarse es un derecho. El ocupar los espacios públicos es un derecho. Y usted vio cómo los propios civiles en cada una de estas manifestaciones tratan de controlar, de apaciguar y de rechazar a estos movimientos. Extrañamente, nuestra fuerza policíaca parece tener menos capacidad para control y para incluso vigilar a los propios manifestantes y cuidarlos que los propios manifestantes que se defienden bastante bien solos. Nosotros rechazamos categóricamente ese tipo de violencias que corresponden a grupos minoritarios. ¿Y por qué se apoya al paro anterior y no se apoya esta movilización de paro nacional en esta oportunidad? Bueno, esta está mucho más focalizada en el tema estudiantil. Acuérdense que el otro se dio en un contexto más amplio. Lo convocó la CUT también. Lo convocó la CUT en un contexto mucho más genérico. Algunos han dicho con tal cantidad de reivindicaciones que a lo mejor podía no estar clara la convocatoria. Yo creo que a lo mejor le faltó precisión en sus reivindicaciones. Yo lo circunscribo a un descontexto que uno ve y percibe permanentemente en la gente por una serie de abusos. Le puse como ejemplo la Polar, pero usted sabe que los abusos son de todos los días en esta economía que es sumamente cruel. Y parte de ello se expresa en el tema educacional, donde la gente tiene una mochila tremenda. No hemos hecho una manifestación explícita respecto del tema porque no tiene la misma connotación anterior. Pero yo creo que no hay nadie que no esté apoyando y solidarizando con los estudiantes de nuestro país que se están movilizando por causas nobles. Y las familias que están detrás y que muchas veces acompañan en la calle es por la mochila que tienen, el endeudamiento que tienen, las carreras truchas. Hay mucha gente que está
en estas movilizaciones por las carreras truchas no acreditadas que otorgan títulos que no sirven para nada. Hay muchos temas que están en juego en esto. Han estado discutiendo la ley de presupuesto, tengo entendido que están en la etapa de subcomisiones. ¿Cómo va o en qué etapa van? En esa etapa, está muy bien, Cristian, estamos en la etapa de subcomisiones. Hoy día mismo, a partir de las 6 de la tarde, se estaba viendo educación, que es un tema de interés, y otras, por cierto, otras comisiones como defensa, etcétera. Estamos en esa etapa inicial. Después de las subcomisiones pasa a la mixta de presupuesto y de ahí a las salas de ambas corporaciones. Todavía nos falta octubre y noviembre para terminar la ley de presupuesto, que como tú sabes es bastante larga, densa y compleja. ¿Y esa votación que es de madrugada siempre? Sí, eso es un tema de administración, porque no tiene ningún sentido. Esto no es un tema solo de nosotros. Hay funcionarios que se tienen que quedar hasta las 4 de la mañana trabajando, cuando podría hacerse más racionalmente, pero se va postergando porque la discusión es ardua en cada una de sus comisiones, después la mixta, y al final termina en la etapa final con estas votaciones largas, que a nadie las hace bien. Diputado, ¿y cómo ve usted la cantidad de dineros que se están destinando? Especialmente estamos hablando de educación. Los mismos parlamentarios de la Alianza han pedido que se destine más recursos. El gobierno, de hecho, tuvieron un entredicho ayer entre el vocero y parlamentarios de la Alianza. ¿Está la plata necesaria para la educación en nuestro país en medio de esta crisis? Para nada, y en eso coincido con los parlamentarios de la Alianza que han ido a señalar que se requieren mayores recursos, con lo cual ellos refrendan lo que venimos diciendo desde el principio, desde que se presentó esta ley de presupuesto o desde que el presidente anunció, acuérdate, el famoso FE, el Fondo Educacional. El FE, el GANE ahí con el ministro de la Vida. El GANE, mira, uno de los primeros parlamentarios que salió cuestionando eso es quien te habla hoy día, junto al diputado Lorenzini, junto a otros parlamentarios de la democracia cristiana, porque era muy rimbombante, FE, GANE, etcétera, pero resulta que se le tiene bastante poca fe, no termina ganando nadie. ¿Por qué? Porque los recursos no están. Se ha dicho que el presupuesto es más grande en la historia y eso es falso. En el gobierno de la presidenta Bachelet se creció en educación a tasas promedio del 12.8 anual. 12.8, Cristian. Y este presupuesto no llega ni al 7. Ojo, comparado con el presupuesto en ejecución recortado. Porque si lo comparamos con el que nosotros aprobamos, que debiera haberse ejecutado, el crecimiento no llega ni al 5%. Es malo, es peligroso y es preocupante cuando un gobierno empieza a jugar con las cifras y a faltar a la verdad. Y eso creo que es lo más delicado que está ocurriendo hoy día con el presupuesto educacional en un país que tiene los recursos. Usted pertenece a la Comisión de Defensa y tiene una propuesta que, bueno, la ley reservada al cobre ha sido derogada. Sin embargo, ¿qué se hace con esos dineros? Está hasta el día de hoy en entredicho. ¿Me puede explicar cuál es la propuesta que tengo entendido que la presentó con el diputado Pablo Lorenzini? Exacto, sí, y que es miembro de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, a él en Hacienda le va a tocar ver el proyecto que deroga la ley reservada del cobre y a nosotros en la técnica especializada que es defensa. Estuvimos con Pablo Lorenzini hace un tiempo atrás hablando del tema de los combustibles, un tema que le preocupa bastante. Bueno, justo hemos estado también en ese tema muchas veces. Pero vamos, ¿qué se hace con la plata en defensa? Juntos nuevamente en esto hicimos la propuesta la semana pasada, Cristian, en términos de que, ya que hay consenso político nacional, que tenemos que eliminar la ley reservada del cobre, que tiene que haber un control parlamentario ya de lo que se va a gastar en defensa, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con la plata acumulada? Hoy día casi 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de prácticamente la misma plata que el gobierno pretende proponer para este fondo de educación. Nosotros decimos no puede crearse un fondo de contingencia con esa plata para seguir gastando en armas. Chile ha gastado en los últimos 20 años más de 7.000 millones de dólares en armas, Cristian, en sistemas de armas. Seguir gastando en eso es una locura. Entonces decimos, a lo menos la mitad de esos recursos, no hay que recaudar nada, sin ningún impuesto, el 50%, casi 2.000 millones de dólares, destinémoslo, ¿verdad?, a crear un fondo de educación real, no uno ficticio como hace el presidente, donde dice del tesoro público, de los excedentes del cobre. Oiga, si están presupuestando el presupuesto de la nación con ingresos que yo no sé de dónde va a ser del cobre. Está muy al límite, muy ajustado, no va a haber excedentes si sigue tan ajustado como está en la propuesta del Ejecutivo. Entonces nosotros decimos, aquí hay recursos concretos, están en Chile, están en cuenta en bancos privados chilenos, que le pagan al Estado un pequeño interés, pero se lo prestan a usted y a todos los chilenos a intereses significativos. Los dineros de defensa. Exacto, de los 4.000 millones de dólares. ¿Qué pasa cuando el próximo año, el 2012, está a la espera la resolución de la Corte Internacional de la Haya, donde hay un problema limítrofe con Perú, donde han habido problemas limítrofes con Bolivia, donde el tema militar de repente se va a necesitar de una cierta
seguridad en caso de que esto se complicara. ¿Esos dineros no van a ser necesarios, por ejemplo, en un eventual conflicto por este límite? Primero, y creo que la pregunta tuya es clave, Cristian, por eso no decimos los 4.000 millones de dólares, solo hablamos de una parte de esos recursos. Segundo, ya está gran parte de la inversión hecha y te repito, estamos hablando de inversión cuantiosa en aviones, submarinos, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Además, evidentemente, el presupuesto del país, al derogar la ley de reserva del cobre, va a tenerse que hacer cargo de los recursos para gastar en defensa. Creo no es necesario, y te lo grafico con un ejemplo. En la guerra que lamentablemente tuvimos con Perú, Chile era 1.5 veces Perú, en defensa, en poder bélico, 1.5 veces. Hoy día somos, en los cálculos que yo tengo y gente que me asesora, 2.4 veces lo que es Perú. Creo que no se justifica por ninguna parte seguir creciendo más. Es más, creo que la teoría estratégica de la política del garrote o de aquí estamos nosotros, somos súper grandes, eso es disuasión, debiera también revisarse. Pero con la capacidad que tenemos es más que suficiente. ¿Hay piso político? Yo creo que se están dando las condiciones para ver estos temas. Qué buena tu pregunta. Fíjate que el año pasado, cuando se lo planteamos al presidente por el terremoto, el propio presidente Piñera dijo que sí, y no dijo que sí por 100, 200 millones de dólares, dijo que sí por 1.200 millones de dólares, que por primera vez en la historia, y felicito por que el presidente Piñera recogió esa propuesta de la democracia cristiana, se destinaron a reconstrucción. Por lo tanto, se sacaron 1.200 millones de dólares de la ley de reserva del cobre, a gastarse el año pasado y este año. ¿Por qué no se puede hacer esto cuando estás obligado, Cristian, producto de la eliminación de la ley, a decidir qué vas a hacer con los 4.000 millones de dólares que están emposados en 6 o 7 bancos chilenos, a razón de 500 a 600 millones de dólares que tiene la banca chilena, plata de todos los chilenos que le prestan los chilenos? Diputado, su cuenta de Twitter es Ricardo Rincón 1, ¿cierto? Ricardo Rincón 1, sí. Le cuento que está la escoba por el tema del iPad. Pregúnteme nomás. Le pregunto a vuelta comerciales. Ningún problema. Vamos a hacer una pausa, volvemos para ver qué opina el diputado Rincón sobre esta entrega de estos iPads que le estarían entregando a parlamentarios. Volvemos con eso.